militancia de tantos años. Y Marcelo Acuistapache, ustedes saben quién es un ser excepcional que tiene la capacidad de, bueno, trabajar para que nosotros, cada uno de nosotros que lo elegimos a él como, bueno, como guía, de alguna forma vamos a tener una mejor calidad de vida. Así que la mesa creo que es completita y espero que a ustedes les guste tanto como a mí hacerla. Así que me voy a recibir rápidamente a los invitados de hoy. Estamos acá ya en la mesa, tenemos la suerte de tener, acá la mesa tiene a el señor Marcelo Acuistapache, que va a decirnos cómo calmarnos el estrés, cómo podemos dejar de fumar, cómo podemos hacer una dieta saludable como la que él hace para tener la pinta que tiene. Y directamente un hombre que además tiene... ¿Tenés visión? ¿Vos? ¿Se puede decir que vos tenés visiones? Y bueno, puede ser. En realidad, digo... Yo le llamo psíquico, o sea, lo que hago es colaborar en casos de personas desaparecidas. ¿Sí? O sea, lo que es la psicometría, a través de las prendas obtengo información y de alguna manera hace 34 años que lo hago en forma honoraria, eso, ¿no? Pero además lo desarrollaste desde vivirlo contigo, esa capacidad. Sí, desde pequeño, y siempre digo que depende del estímulo y la edad que tenía, era lo que trataba de visualizar, ¿no? De chico, el primero en atender el teléfono, en atender el timbre, en la adolescencia tratando de visualizar qué me iban a poner en los exámenes. Y después, bueno, con el arte también, ¿no? Yo también soy artista plástico. Sí. Y ahora que estabas hablando, yo tengo un cuadro de tuyo. Cierto. Bueno, y después lo fui aplicando de acuerdo a la edad, y bueno, después ya cuando fui desarrollando metodologías con el Instituto de Parapsicología en Argentina, que era la única entidad seria en la región, y ahí empezamos a hacer una serie de ejercicios controlados, que me permitió darme cuenta que si yo aplicaba una metodología obtenía resultados, o sea que en realidad hay una base física que permite repetir el proceso. Y bueno, y eso de alguna manera a lo largo de 34 años me ha permitido ir de alguna manera dando aportes en casos de personas desaparecidas, en casos de homicidios, colaborando con Fiscalía, con Policía y con familias que en todo el mundo buscan personas. Y bueno, y de alguna manera hago un aporte, y ese aporte que yo genero siempre tiene que tener un sustitutivo de punto de vista científico. Pero la metodología que desarrollé permite aplicar esa metodología y trabajar en conjunto muchas veces con la policía o fiscalía y poder encontrar una persona o saber qué fue lo que pasó con esa persona, ¿no? Es brutal, es un trabajo fantástico, realmente fantástico. Pero además uno lo puede consultar por varias cosas, para dejar de fumar, para adelgazar, es decir, para tener esa calidad de vida que debemos saber que a veces la perdemos de vista. Ahora, cambiando de tema. Bien. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías la posibilidad de trabajar con la gente, de influenciar a la gente y de darle esa capacidad de tener una mejor calidad de vida? Yo, por ejemplo, dejé de fumar, pero digo, en una época era un gran fumador y la gente fuma. Y sin embargo, vos podés perfectamente hacer que se deje de fumar. Que además, en la parte hablando de poder adelgazar. Claro, sin duda. Bueno, esto fue un proceso, digo, sin duda mi trabajo de psíquico me dio herramientas para darme cuenta cómo poder generar cambios estructurales en una sesión, ¿no? Yo estuve en el 2012, estuve en Chile, en un programa que llamaba Psíquicos, y allí de alguna manera tuve posibilidad de tener contacto con una clínica chilena que me pidió que si yo podía desarrollar lo que se llamaba el cinturón gástrico virtual, que se estaba usando en algunas partes del mundo. Bueno, yo empecé a desarrollar el proceso y después vine a Uruguay y quedé enganchado con eso. Empecé a investigar y básicamente me di cuenta que yo podía generar cambios estructurales. En una sesión empecé a trabajar en mi casa, estamos hablando hace 14 años, y básicamente vino una persona que quería dejar de fumar. Y bueno, y lo que hice fue el acceso al subconsciente, inventé una historia de cómo se fabricaba el cigarrillo de manera fea, por decirlo de alguna manera, y el subconsciente, que tiene tu edad, es nuestro cerebro primitivo, pero intelectualmente es un niño de 3 años, se creyó esa historia, y básicamente esa información la guardó en el borne adictivo.
Resulta que la persona sale de ahí y no fumó más. Ahí empecé a trabajar y bueno, cada vez empecé a tener mejores resultados. Llegó un momento que estaba dando hora para 6 meses, de que yo trabajaba de forma individual, trataba 2 o 3 pacientes por día. Y bueno, y ahí surgió que una persona que trabajó contigo, Mayra Barragán, que fue productora de este programa. Y del programa de la mañana que tenía. Y de muchos, bueno, fue a dejar de fumar conmigo y a las 3 semanas me llama, ella fumó durante 26 años, me llama que no podía creer cómo había dejado de fumar. Y bueno, me propuso si me animaba a trabajar juntos en un proyecto para trabajar con grupos. Seguro. Yo le digo, bueno, si vos te ocupás. Y bueno, y empezamos de a poco. Primero fuimos a San José, después empezamos a trabajar en un hotel céntrico, después estuvimos en el Ateneo de Montevideo y a los meses alquilamos un local. Y bueno, y hace 14 años que estamos trabajando sin parar, personas que van a dejar de fumar, que dejan la marihuana, que dejan el alcohol, que dejan la cocaína, bueno, lo que es todo cambio de hábitos alimenticios. Solo que el disparador, como yo te decía, era justamente el cambio de hábitos alimenticios. Lo que yo estuve investigando fue que de 250 personas que habían sido operadas y le habían extirpado el 90% de la capacidad de su estómago, en 5 países diferentes, ¿no? Una metodología hace 20 años que era muy drástica, que prácticamente te sacaban todo el estómago. Todos comenzaban a bajar de peso de forma notable, pero más del 55% entre el año y medio y los 2 años llegaban a una meseta y empezaban a engordar. Luego seguí viendo que a los 6 años el 73% del total que se habían operado volvieron a recuperar el peso que tenían. Y a los 10 años el 83%, con un montón de efectos colaterales como la desnutrición, la depresión. Incluso a los 6 años hubo 30 suicidios que incidían directamente en esa operación. Y ahí me di cuenta que lo que pasaba era que te sacaban el estómago, pero no te achicaban la forma en que te alimentabas. Entonces, o sea, seguías con el cerebro el gordo comilón y el estómago el flaco muerto de hambre. Esa contradicción se da. Esa es la contradicción. Entonces lo que hice básicamente fue desarrollar 3 sesiones, en el caso de adelgazar, que es una cada 21 días. Y en la primera sesión, en 12 minutos, se generan cambios estructurales sobre 1.542 productos y subproductos. O sea, sobre cada uno de ellos necesitamos generar 60 estímulos negativos. O sea, estamos hablando cerca de 85.000 impactos. Nosotros lo que logramos desarrollar al trabajar con grupos fue una metodología, logramos desarrollar una fórmula que nos permite transformar un idioma lineal temporal, que es el que utiliza el cerebro inteligente y el adicto, en un idioma binario espacial atemporal que se utiliza el subconsciente. Entonces, básicamente generamos un reseteo a nivel del subconsciente sobre esa enorme cantidad de productos y subproductos. Eso hace que cuando la persona sale de la sesión unos minutos después, el cerebro inteligente, que es el gordo comilón, tiene el foco, el cable, pero cuando va a buscar la información no la encuentra. Entonces, una persona ve una bolsa de bizcochos y es como ver una bolsa de piedras. Entonces, si no la deseas, no la comas. Y por otro lado, como el cerebro inteligente sigue siendo gordo comilón, pretende que engordes comiendo manzanas, frutas, verduras, vegetales, carnes. Entonces, a la persona le das una herramienta extraordinaria que le permite hacer una dieta o un tratamiento. Entonces, cuando la persona llega a la 3ª sesión, 6 semanas después, está comiendo muchísimo más sano y un 50% de lo que comía. Entonces, el cerebro que llega a ese momento es mucho más compatible con un estómago pequeño, que es lo que genera la 3ª sesión. Y realmente es extremadamente gratificante los resultados que tenemos. Y en adicciones complejas, como es alcohol, como es cocaína, como es ludopatía, fumar y también en marihuana, por ejemplo, se generan cambios estructurales en una sesión. O sea, un alcohólico sale y ve un vaso de whisky como era un vaso de orina, no lo desea. Y tampoco se genera síndrome de abstinencia. Entonces, realmente... Que es lo que te salva, ¿no? Porque con el síndrome de abstinencia es donde caes en forma inmediata. Sí. Eso es así. Bueno, como vieron, tenemos 3 protagonistas absolutos. Ahora en segundos nada más, después de los compromisos comerciales, vamos a... Decime, ¿cómo es... ¿Cómo ves que se desarrolla? Por ejemplo, voy yo y a buscar la posibilidad de bajar la comida, de adelgazar. Sí. Y es decir, ¿cómo es el mecanismo y el trabajo que haces conmigo? Bien.
En realidad son 3 pasos. Es el acceso al subconsciente, la experiencia y la salida. O sea, eso ha ido evolucionando, como yo te comentaba, que nosotros cuando empezamos, hace 14 años, el ingreso al subconsciente que se hace a través de una relajación duraba 35 minutos. Hoy lo hacemos en 2 minutos. No me digas. Sí. ¿Pero tiene que ver algo con el hipnosis? Bueno, la base es la hipnosis. Lo que ocurre es que yo, con mi trabajo de psíquico, tenía mis propias teorías de cómo funcionaba el cerebro. El hecho de trabajar con grupos me permitió ir generando pequeños cambios en cada sesión, acelerando de a 30 segundos, o sea, los audios, ¿no? Y la tecnología también te lo permite hacer. Eso permitió, al cabo de 13 años, que algo que duraba 1:40 hoy dura 5 o 6 minutos. Entonces, básicamente se transformó en un idioma binario. Por eso es la fórmula que yo digo. Es una experiencia que no se entiende racionalmente, sin embargo genera cambios a nivel del sistema. Nosotros estamos trabajando ya desde hace unos años, intentando llevar esto a darle un soporte científico. Tanto es así que este año se terminó una investigación con el CASMU, con 60 pacientes que fueron a dejar de fumar. O sea, para los pacientes no tenía costo y era una investigación de seguimiento de tanto la clínica de SICAMA como del CASMU. Eso, lógicamente, se está próximo a presentar, esa investigación, y eso nos da un soporte que realmente tiene una base científica. De hecho, nosotros hace 4 años que estamos trabajando en Valencia, España, con una doctora, Laura Barragán, con excelentes resultados. Y ahí ella ha ido presentando trabajos de adicciones, y ahora justamente en los próximos días va a presentar un congreso en España de adicciones. Se van a presentar 3 casos de una persona que fue a una sesión, dejó el alcohol y la cocaína, de una persona que dejó de consumir marihuana y de una persona que generó un cambio de hábito y le cambió la vida, básicamente bajó un montón de kilos. El caso concreto es que es una experiencia multisensorial que genera cambios. Lo importante es que la persona quiera. De hecho, por ejemplo... Sí, el deseo personal debe influir en el éxito de... Sin duda, sin duda. Porque si vas ahí como a mí me importa 3 pepinos, no, seguro el esfuerzo tiene que ser mayor. Por supuesto. O sea, es un trabajo en equipo, pero la herramienta es fantástica. Nosotros incluso, por ejemplo, lo que es el tema de cambio alimenticios, es de las adicciones más difíciles. Sí. Porque mucha gente me dice, ¿por qué para adelgazar son 3 sesiones y por qué para dejar el alcohol, la cocaína o el cigarro es una? Seguro, porque la materia prima con la que trabajas es una sola, claro, y con en la comida trabajas con todo. Pero además la persona puede estar toda la vida sin fumar, toda la vida sin tomar alcohol, pero no puede estar sin comer. Exacto. Y ahí es donde esto requiere de un compromiso. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que tú generas los cambios de hábito, los tenés que mantener. Nosotros, por ejemplo, no comer nunca más harina de trigo, se hace fácilmente porque no lo deseas, pero no quiere decir que nunca más comas canelones o te comas una pizza o te comas una milanesa. En caso de comerlo, que sea sin gluten, ¿entendés? Y lo mismo el tema de lo frito, o sea, lo frito no lo deseas, no lo comas. Lo mismo las bebidas colas, no las deseas, no las tomes. Entonces, básicamente requiere un compromiso, pero la persona, después que se adapta, estuvo 3 semanas sin comer eso, puede estar 3 semanas más. Y va viendo los cambios que se generan. Nosotros, a nivel de cambio de hábitos alimenticios, no solo es el hecho de que baje el peso, sino que la mayoría de las enfermedades psicosomáticas y autoinmunes mejoran notablemente, como es, por ejemplo, la fibromialgia, el broncoespasmo, el asma, la psoriasis, el insomnio, colon irritable, diabetes, colesterol, presión arterial, todo mejora. El páncreas empieza a funcionar. O sea, no es que no funcionaba, estaba envenenado, porque lo que ocurre es que la harina de trigo ha tenido un proceso en los últimos 80 años que se ha modificado genéticamente justamente para generar mayor cantidad de gluten. De hecho, nuestros ancestros eran celíacos. Lo que ocurre es que como el trigo sobrevivía a las plagas, nos fuimos adaptando a él. Pero en definitiva está considerado el alimento de la humanidad, pero le hace mucho daño al sistema. Entonces vemos gente, por ejemplo, que son insulinos dependientes, que se dan 60, 90 volúmenes diarios y en 6 semanas pasan a tomar diaformina. O personas que toman medicación y el médico se la tiene que quitar. Lo mismo la presión arterial. O sea que es una herramienta que genera cambios estructurales y la persona, digamos, rejuvenece, básicamente. Sí. Somos lo que comemos. Sí, somos lo que comemos, ¿no? Sin duda.
Es sin duda. Ahora, este tipo de cosas, de comida, yo alguna vez que empezás, vos comés la persona empieza a sentir el efecto de un montón de cosas que influyen en él. Pero ¿come este tipo de cosas o cambia la alimentación? No, este plato lo puede comer, por ejemplo. No hay nada que esté prohibido acá. Digo, lo que tiene que la persona empieza a seleccionar la comida y se da cuenta que puede evitar comer aquellas cosas que engordan. Y lo hace de forma natural. Entonces, básicamente, se le hace muy fácil hacer esa dieta. Lo que nosotros siempre aconsejamos es que hay que comprometerse con esa metodología, ¿no? Seguro, es lo que yo digo. Y uno, vos le das la herramienta y la posibilidad, pero la persona tiene que tener el compromiso de, sin duda, no estamos en lo mismo. Pero siempre hay que anticiparse de alguna manera, porque no quiere decir que no vayas a una fiesta, a un casamiento o no vayas de viaje, pero si vas, avisás que sos celíaco, que no comes harina, que no comes azúcar, y te van a preparar algo para vos. Por un tema de protocolos, es obligación. O sea que en definitiva lo que estás haciendo es cuidando, cuidándote en definitiva. Sí. Y hay que luchar contra la sociedad, porque contra la cultura, contra la familia, que son los peores. Sí, seguro, pero además contra la cultura que tenemos una cultura farinácea. Sin duda. Entonces, ¿por qué no comen ustedes ahora que Coman tranquilo. Esa cultura es complicada de vencer. Sin duda. Desde que nacés hasta la promoción del Estado también. Hace años que se intenta legislar para que los productos del consumidor en los supermercados bajen de precio. Claro. Pues si vos tenés un kilo de harina para celíaco que vale 200 pesos, seguro. La harina común vale 45, vos tenés un problema de que las personas, aunque quieren consumir un cambio, no pueden, porque el mercado no es prohibitivo para cierta parte de la sociedad. Hubo varios proyectos de ley, ustedes como legisladores, pero no sé por qué ninguna vez salió, ¿no? Hay miles y miles de personas de problemas de celiaquía. Porque además antes la celiaquía demoraba en ser diagnosticados. Claro. Ahora tenés la posibilidad de que como se diagnostica la gente sabe. Así que hay mucho más celíacos de lo que pensábamos. Sin duda. O sea, celíacos y aquellos que deciden no comer la harina por los efectos nocivos que tiene. Pero digo, debería poder instrumentarse, porque yo he visto, muchísima gente que, no puede solventarlo y bueno, tiene que ir seleccionando. También hay que tener en cuenta una cosa. Uno dice la harina sin gluten es mucho más cara, pero comes mucho menos. Porque si uno deja de comer aquellas cosas que tiene harina, deja de comer el 90%. Seguro. Entonces tú comes puntual y comes mucho menos. Entonces, en definitiva, cuando vos haces una lista de todo lo que te comías y te tomabas y lo que estás comiendo y tomando ahora, estás ahorrando un montón de dinero, ¿no? Igual que el tema de las adicciones, ¿no? Que no solo la persona puede alejarse, sino que económicamente las adicciones es un costo increíble. Entonces, a veces una persona que va a dejar de fumar, un trabajador, deja de fumar y ya tiene un 40% de aumento del salario. Y sin contar todo lo que es el tema de salud, ¿no? O el alcohol o la cocaína, ¿no? Entonces, realmente es muy gratificante poder generar cambios estructurales y hay que luchar contra la corriente, sin duda. Voy a tomar nota de lo que tú planteas, Marcelo, y voy a hacer las consultas en las diferentes comisiones. Sí. De hecho, hay varios proyectos presentados, pero lamentablemente no sé por qué razón han quedado inconclusos, ¿no? Llegan a diputados y después queda ahí, porque en realidad es un tema de la población, ¿no? La necesidad. Hay cientos de miles de personas que realmente no pueden comer harina de trigo y están obligados a pagar un producto que debería tener el mismo precio, porque es harina de otros, o un poquito más, pero no la enorme cantidad de impuestos que hay que pagar por comprar una harina sin gluten. Y bueno, y es un tema también por un tema social y por un tema cultural y de ayudar, digamos, a un público enorme. Yo veo la enorme cantidad de Bueno, me estabas diciendo que sacaste un podcast. Sí, un podcast en junio, 8 capítulos, se llama Psíquico, casos de Marcelo Quistapace, están en YouTube y están en Spotify, y realmente quedaron de excelente calidad. Se trabajó con una productora
Y se hizo en el proyecto que estamos del Museo de la Mente, en ese lugar. Lo participa Nacho Esquivel, también como conductor. Y bueno, y lo que hicimos fue seleccionar 8 capítulos donde se habla del niño psíquico, casos paradigmáticos, formas de diferentes, de enseñarle a la gente a través del podcast desde la perspectiva de un psíquico. Y realmente tuvo un excelente éxito con la cantidad de visualizaciones y y la gente que nos está pidiendo que hagamos una segunda temporada, que tendrá que esperar un poquito a terminar los proyectos que venimos. Mirá qué bueno. Pero además de todo eso, por ejemplo, vas a Punta del Este. Claro, nosotros ahora, por ejemplo, el jueves 23, vamos una vez al mes a Punta del Este, ahí en el kilómetro 18500, en Portezuelo, y hacemos sesiones grupales para dejar de fumar, dejar el alcohol y la cocaína, cambio de hábitos alimenticios. Y, por ejemplo, hay una sesión que es ansiedad y emociones, que tiene la información de los últimos 14 años de trabajo. Tiene 147 historias de emociones y 8 adicciones. Básicamente lo que yo descubrí fue que, por ejemplo, durante 4 años yo trabajé de forma individual. Entonces una persona iba a dejar una fobia, miedo a volar, por ejemplo, y se le iba el miedo y le bajaba la ansiedad. Iba gente que iba por depresión, se le iba la depresión y le bajaba la ansiedad. O sea, cada cosa que hacía le bajaba la ansiedad. Tenía como una correlación. Sin duda. Y lo mismo pasaba con las adicciones. Cuando empezamos a trabajar con grupos, la gente dejaba de fumar y le bajaba la ansiedad. Dejaba el alcohol y le bajaba la ansiedad. Dejaba de comer cosas que engordan y le bajaba la ansiedad. Entonces, lo que logramos nosotros al desarrollar esa fórmula fue que nos permitió usar toda la estructura que teníamos de adicciones y de emociones y ponerlas en una sola sesión. Entonces, básicamente se trata de escuchar una canción y por debajo viene toda la información binaria que resetea el sistema. Eso nos permitió generar una sesión universal. O sea, cualquier persona que tenga miedo, fobias, pánico, angustia, ansiedad, depresión o adicción, en esa sesión de alguna manera se toca. Y el nivel de ansiedad baja y le damos a la persona una herramienta fantástica, que es un ansiolítico natural, que es la posibilidad de modificar químicamente su cerebro cada vez que lo necesita. Ahora, qué increíble, porque yo lo escucho a él, y adicciones y todas las patologías que pueda presentar la gente. Digo, ¿eso existía antes? Yo creo que existía y no se manifestaba. La gente no sabía cuál era lo que tenía. Bueno, sin duda. Porque no creo que todo sea nuevo. Claro. Es decir, no creo que vivimos en una sociedad mucho más abierta y que por eso se comunica más, se conoce más. Pero yo no creo que, porque no soy de los que pienso que todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que en la década del 40 y del 50 había lo mismo, pero no tenía nombre, no se había decodificado. Sí, lo que yo tengo entendido que la misma evolución, desarrollo de sociedad, productos ultraprocesados, adicciones, lo que han hecho es alimentar químicamente al adicto, que es el cerebro inteligente. Digamos que la evolución le dio el poder y la industria química le dio el patrocinio, porque cuanto más poder tenga el cerebro inteligente, mejor negocio vamos a hacer. Entonces, es un tema químico y eléctrico. Bueno, vamos a seguir degustando las frambuesas. ¿Te gustó? Espectacular. ¿Te gusta lo dulce? Sí. A todos los gusta. Enseguida volvemos.